Hola y bienvenidos a este video en el que vamos a estar trabajando con las operaciones con vectores. En este caso vamos a estar trabajando con la norma o módulo de un vector dado un punto, porque puede ser que el vector esté definido por dos puntos, que es su punto de inicio y su punto final, o sea, su inicio y su extremo. Entonces, para nosotros determinar el módulo de un vector dado un punto, como en este caso, tenemos un vector A de coordenadas x, y. Si nosotros queremos determinar el módulo de este vector, basta con aplicar el teorema de Pitágoras. O sea que vamos a decir que el módulo que lo vamos a representar entre barras va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada una de sus componentes. Mire, x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien. Supongamos ahora que tenemos el siguiente ejemplo, un ejemplo numérico. Tenemos un vector llamado A de coordenada 4, menos 3. Si nosotros queremos hallar su módulo, vamos a aplicar esa formulita, pero vamos a ubicarlo en el plano. Si nosotros ubicamos ese vector en el plano, vamos a tener 4, menos 3. Mire, 4 de x, 1, 2, 3, 4. 4 de x con menos 3 de y. Supongamos que está por aquí, más o menos. Entonces, nuestro vector va a estar representado así, de esta manera. Va a estar representado aquí. Aquí está el punto 4, menos 3. Entonces, para nosotros determinar su módulo, hacemos lo siguiente. Decimos que el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Por ejemplo, 4 al cuadrado más, en este caso, menos 3 al cuadrado. Seguimos, entonces, el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16, más por menos, más menos 3 al cuadrado nos da 9, y esto es igual a la raíz de 16 más 9, raíz de 25. Por lo tanto, el módulo del vector A va a ser igual a 5 unidades. 5 unidades. Recordamos que el módulo de un vector siempre será positivo, ya que hace referencia a una distancia y no existen distancias negativas. Vamos a ver ahora qué pasa si el vector está definido por dos puntos. Entonces, aquí tenemos el vector cuando tenemos dos puntos. La idea es que en este caso nosotros vamos a aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos. O sea que nosotros vamos a decir que el módulo del vector llamado AB va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de la primera componente de cada uno de los vectores. Por ejemplo, mire, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más la diferencia de la segunda componente de ambos vectores. Por ejemplo, y2 menos y1 al cuadrado. Con esa formulita nosotros podemos determinar el módulo o el tamaño de un vector dado dos puntos. Por ejemplo, si tenemos los vectores, un vector A con estas componentes y un vector B con estas componentes, los cuales lo hemos dibujado aquí en el plano cartesiano, a la distancia, queremos determinar la distancia o el módulo del vector AB. Mire, de ese vector que está dibujado en color verde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ese vector que está dibujado en verde tiene o está definido por un inicio y un extremo, nosotros tenemos que aplicar esta formulita. Por ejemplo,
tenemos que determinar el módulo del vector que vamos a llamar vector AB. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicando la fórmula, tendríamos raíz cuadrada de la diferencia de la primera componente al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Mire, x2 menos x1, o sea que 1 menos 4 al cuadrado, más la diferencia de la segunda componente al cuadrado, o sea, en este caso, 4 menos 3 al cuadrado. Aquí yo puse menos 3 porque ese signo es de la operación, es de la fórmula. Pero como la segunda componente de A es negativo, no pueden mezclarse los signos en matemáticas. Debemos separarlos con un paréntesis. ¿Qué sigue? Entonces tendríamos lo siguiente. Esto sería raíz de 1 menos 4 nos da menos 3 al cuadrado, más, aquí tendríamos menos por menos nos da más, o sea que nos queda 4 más 3 que nos da 7 al cuadrado. Continuamos. Nos daría aquí entonces menos 3 al cuadrado nos da 9, más 7 al cuadrado nos da 49. Y esto entonces sería la raíz de 9 más 49 nos da 58. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el módulo del vector llamado AB, que es el que está dibujado en verde, pues nos daría raíz de 58 unidades. Y así nosotros podemos determinar el módulo de un vector definido por dos puntos, su inicio y su extremo. Ahora vamos a ver cómo se suman dos o más vectores. Para sumar dos o más vectores, se suman sus respectivas componentes de cada vector dado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector llamado U de componente que vamos a llamar U sub 1, U sub 2. Y tenemos un segundo vector llamado V de componente V sub 1, V sub 2. Entonces, cuando usted suma U más V, como nos dice la definición, sumamos sus respectivas componentes de cada uno de los vectores. O sea, la primera componente de U con la primera componente de V y la segunda componente de U con la segunda componente de V. De esta manera, mire, U sub 1 más V sub 1, coma, U sub 2 más V sub 2 y terminamos. Así se suman los vectores de forma analítica. Claro, hay que mencionar que se puede dar una interpretación geométrica o gráfica en la suma o en las operaciones con vectores. En este caso solamente vamos a ver la parte analítica. Más adelante veremos ya la parte o la interpretación geométrica. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Si tenemos un vector llamado U de componente menos 2,5 y tenemos otro vector llamado V de componente, qué sé yo, 3, menos 1. Entonces, para nosotros hallar el vector suma de cada uno de estos vectores, pues tendríamos lo siguiente. Mire, decimos vector U más vector V va a ser igual ¿a quién? A la suma de las primeras componentes, o sea, menos 2 más 3. Menos 2 más 3, coma. Luego, ¿qué tenemos? 5 más menos 1, o sea, así, mire, 5 más menos 1. Recuerden que no podemos mezclar los signos en matemática, por eso lo hemos separado con paréntesis. Por lo tanto, nos queda menos 2 más 3 nos da 1 positivo. Y aquí más por menos nos da menos, por lo tanto, 5 menos 1 nos da 4. O sea que la suma del vector U más el vector V va a ser igual a 1,4. Así de sencillo pueden sumarse los vectores. No importa si son 2 o 3 o 4.
siempre se van a sumar todas las primeras componentes, separamos por coma y luego sumamos la segunda componente. Bastante sencillo, chicos. Ahora vamos a ver la resta de vectores. Para nosotros restar dos vectores, u y v, se suma u con el opuesto de v. De esta manera, mire. O sea, usted tiene un vector llamado u con estas componentes y uno que ya se llama v con estas componentes. Cuando usted dice u menos v, es lo mismo que decir, de acuerdo a la definición, usted dice, sumamos el vector u, mire, lo sumamos con el opuesto del vector v. O sea, mire, el opuesto de v es menos v. Así. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que esto va a ser igual a, ¿verdad?, la primera componente con la primera, que sería u sub 1 menos, ¿verdad?, el opuesto de este sería b sub 1, coma. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos u sub 2 menos el opuesto de v sub 2, sería menos v sub 2. Tan sencillo como eso. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo numérico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vector así, llamado u, de coordenada menos 2,5, y tenemos otro llamado v de coordenada 3, menos 1, y nosotros queremos hallar la diferencia de u menos v. Tendríamos lo siguiente, mire. Tendríamos lo siguiente. ¿Quién es el opuesto del vector v? Mire, el opuesto del vector v sería menos 3,1, ¿verdad? El opuesto de este. Entonces, nosotros decimos, vector u menos vector v es lo mismo que vector u más menos v. O sea, u más el opuesto de v. Entonces tendríamos lo siguiente. Mire, menos 2, que sería la primera componente del vector u, más el opuesto de la primera componente del vector v, que en este caso es menos 3. O sea, menos 2 más menos 3. Coma. Luego, 5, que es la segunda componente del vector u, más ¿quién? El opuesto del vector v, o sea, el opuesto de menos 1, que es 1, ya lo hemos colocado acá, así. Por lo tanto, nos va a quedar que u menos v es igual a ¿quién? Mire, menos 2, mire, menos 2 más por menos, menos 3, y 5 más 1, lo coloco igual. Y luego u menos v es igual, entonces aquí tenemos menos 2 menos 3 nos da menos 5 y 5 más 1 nos da 6. Y estas serían el vector resultante de la diferencia del vector u y el vector v. Sencillo, o sea que si ya usted sabe sumar vectores, pues sabe restar, porque la resta es un caso especial de la suma. O sea que si usted sabe sumar, pues también sabe restar. Ok, chicos, entonces, ahora vamos a ver el producto de vector por un escalar. Recordamos que un escalar no es más que una constante que sirve para describir un fenómeno físico. O sea que un escalar siempre será un número real o complejo que funciona como constante. Por lo tanto, vamos a ver. Si el vector u con las coordenadas u sub 1 y u sub 2, entonces la multiplicación por un escalar está dada por, vamos a suponer que le estamos llamando k a ese número constante llamado escalar k por el vector u. Entonces, su producto va a ser igual. Se multiplica k por cada una de las componentes del vector dado. O sea, k por u sub 1, k por u sub 2. Tan sencillo como eso. Vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Ejemplo. Si usted tiene
un vector llamado U de coordenada 3, menos 1 y tiene un escalar igual a 3, entonces su producto escalar K por U viene dado por la siguiente expresión. Mire, 3 por el vector, ¿verdad? Su coordenada que es 3, menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a multiplicar K por cada uno de los componentes de U. De esta manera, mire. 3 por 3, o sea, por la primera componente, coma 3 por menos 1. Puede ser así o lo podemos poner en un paréntesis. Entonces, K por el vector U va a ser igual a 3 por 3, 9, 3 por menos 1, menos 3. Y estas serían las nuevas coordenadas para el vector resultante al multiplicar un vector llamado U por un escalar llamado K. Bastante sencillo, chicos. Así que espero hayan entendido esta clase y nos vemos en la próxima.